Bien, gracias compañeros. Vamos a, por respeto a los invitados que están y a ustedes que están aquí desde el principio, vamos a dar curso a la sesión. Una vez que tengamos el quórum respectivo, nos instalamos como normalmente sabemos hacer. Entonces, quiero agradecer al doctor Fernando Cornejo por su presencia. Hoy vamos a recibir los aportes de un proyecto de ley que fue presentado ya y fue conocido ya por la Comisión de Salud, que es el proyecto de la Ley Orgánica del Sistema de Prevención del Suicidio. Esto fue un proyecto presentado por la asambleísta Lira Villalba y que la idea es iniciar hoy día con el tratamiento de este proyecto de ley para ir construyendo el informe respectivo. Quiero nuevamente dar la bienvenida al doctor Fernando Cornejo, quien nos va a presentar las observaciones a este proyecto de ley. Tiene la palabra, doctor. Muy bien. Muy buenas tardes con todos y todas. Un gusto estar acá nuevamente en otras condiciones de las que estuve por acá en algún momento. Soy el director del posgrado de psiquiatría de la Universidad UTE y la idea básicamente es tratar de aportar con algunas de observaciones, no solo al proyecto que se me ha enviado para que dé observaciones técnicas, sino para que se contextualice cómo un problema de salud pública como es el suicidio tendría que estar integrado dentro de todo el proceso del Sistema Nacional de Salud. No deberíamos concebir a ninguna enfermedad en particular o a ningún problema de salud pública en particular como que está fuera de los otros problemas de salud pública, porque corremos un riesgo fundamental, el riesgo de fragmentar un sistema de salud que ya está fragmentado de por sí. Recordemos que con grandes esfuerzos se ha logrado tener un esbozo del Sistema Nacional de Salud. Tenemos a una red pública, IES, ISPA, ISPOL y Seguridad Social y Ministerio de Salud Pública, y una red complementaria. Y en donde existe ya normativa, una ley orgánica de salud, esperemos que pronto un código orgánico de la salud que la rige, y normativa suplementaria que de una u otra manera han venido integrando y articulando los diversos subsistemas. Es un gran riesgo y hay que advertir a la Asamblea Nacional, antes de empezar esta exposición, que el tener leyes fragmentadas sobre cada una de las patologías o problemas de salud pública que son sumamente importantes, nos pueden generar mayores problemas a un sistema que tiene fragmentación. Y eso creo que como persona que ha trabajado en el ámbito de la salud pública y ahora como parte de la academia, tengo que decirlo y tiene que ser pues de una u otra manera escuchado en los diversos estamentos. Voy a dividir esos 15 minutos que me han otorgado en tres grandes partes. Un primer contexto, no quiero abundar mucho en cifras, las cifras están pues en diversos espacios, pero sí quiero poner el contexto de qué pasa con el problema del suicidio como problema de salud pública y los problemas de salud mental específicamente. En segundo lugar, quisiera ahondar un poco en qué es lo que pasa en el Ecuador. Y en tercer lugar, un par de observaciones en cada una de las áreas con respecto ya a la ley, al proyecto de ley planteado, ¿sí? Recordemos solo cosas fundamentales que ustedes ya las habrán escuchado en diversas ocasiones. El 78% de las causas de muerte en el mundo fueron por enfermedades no transmisibles. Incluye suicidio, ¿sí? Incluyen problemas de salud mental, ¿sí? Las tres primeras causas de muerte en el grupo de 10 a 24 años son homicidios, 20,4 por cada 100.000, accidentes de tránsito, 13,4 por cada 100.000, y suicidios, 5,3 por cada 100.000. Estamos hablando de la tercera causa de muerte en el mundo por cada 100.000 habitantes, ¿no es cierto? La prevalencia de trastornos mentales en el mundo está entre 18,7 y 24,2%, siendo las primeras causas de ansiedad, trastornos afectivos y trastornos por consumo de sustancias psicoactivas.
La prevalencia de tabaco, por ejemplo, en menores de 15 años está en 13,5%, lo cual es también fundamental. Es decir, tenemos incremento de trastornos de consumo de sustancias psicoactivas, legales y no legales, y ahí también habrá que intervenir. Y no sé si necesariamente hay que armar otro cuerpo legal o integrar todo en el mismo cuerpo legal, que es un Código Orgánico de la Salud. Y un dato adicional que no es poco importante y lo que igual nos dice que también la integración debe estar en otros aspectos. Asambleísta Palacio, usted que es deportista, 81% de la población en el mundo de esa edad no realiza actividad física suficiente, ¿sí? Es decir, fíjense cómo hay diversos aspectos y diversos factores que implican e incluyen que el suicidio no es unicausal y no solo está relacionado con los temas de la salud mental, así esté aquí sentado hablando un psiquiatra como experto, sino que hay diversos otros factores que están incluidos en las determinantes de la salud. Se creía que el suicidio era un tema que se daba en los países de primer mundo, y no es así. La mayor cantidad de muertes por suicidio, demostrado ahora con datos, están en los países de medianos y bajos ingresos, sobre todo en los países donde ha habido mayor cantidad de migración. Y cuando analicemos los datos provincia por provincia o en grupos de provincias de acá en Ecuador, identificaremos que las provincias más afectadas son las provincias donde ha habido mayor cantidad de migración, sobre todo en los años post-feriado bancario. Recordemos también que hay una relación importantísima con respecto al tema violencia de parejas. El 38% de las muertes de mujeres en el mundo se da por violencia de su pareja. Antes, previamente, hubo todo un problema adicional. Pero pensemos también un poquito en otros temas. Recursos financieros. Los recursos asignados a salud mental en la región son de apenas 6,96 per cápita, es un dato de PS. Obviamente con uno en algunos países del Caribe, $1, y 273 en países de Norteamérica. Y para colmo de males, el 75% de esto se va a atención hospitalaria, es decir, cuando la cosa ya está complicada. El número promedio de trabajadores de salud mental es de 21 por cada 100.000 habitantes. Yo ahora apenas puedo recibir en mi posgrado a 12 posgradistas, y como el Ministerio de Salud Pública ya no tiene becas, todos los 12 posgradistas serán autofinanciados, con todas las dificultades que eso conlleva. Y ustedes la conocen porque han recibido a los posgradistas de acá, de diversas universidades. La media de psiquiatras por cada, la mediana, perdón, de psiquiatras por cada 100.000 habitantes es apenas de 2. 14 de los cuales son titulados en salud mental específicamente y 9% trabajan en servicios ambulatorios. Es decir, todos trabajan en hospitales. Pero la mayor cantidad de problemas de salud mental está en la comunidad, está en primer nivel, ¿sí? Y los equipos básicos de salud mental no tienen ni psiquiatras y tienen que al menos roten, ¿sí? Y tampoco tienen psicólogos fijos y de planta. 2,7% de los médicos generales que deberían tener algún conocimiento apenas recibió, después de graduados, un periodo de pues capacitación superior a 2 días en salud mental. Tema muy grave además. A pesar de que en todo el rediseño curricular que hemos hecho de las universidades constan al menos 3 niveles de salud mental. Pero sale del pregrado y después de eso no hay ningún tipo de capacitación adicional. En temas tan prevalentes como que el 20%, decía hace un momento, de la población sufre depresión. Un médico general no solo puede, debe tratar un proceso depresivo al menos leve. Y este dato es sumamente grave. Insisto, datos de la región, no específicamente Ecuador. 3% de los pacientes con depresión moderada y grave tienen atención en su momento y en el lugar adecuado. 3%. Y 10% de los pacientes con psicosis y bipolaridad reciben atención oportuna. Claro, es más llamativa la psicosis de la bipolaridad, por eso reciben atención oportuna. Sin embargo, igual, es apenas el 10%. El suicidio, entonces, para resumir estos datos epidemiológicos a nivel región y mundial, es la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años. Más de 800.000 personas se suicidan cada año, una muerte cada 40 segundos. En países de altos y medianos ingresos es la menor cantidad, el 75%, les decía, está en países de bajos y medianos ingresos.
La mortalidad por suicidio es superior a la mortalidad total causada por guerras y homicidios, con un 57%. Las causas más frecuentes son ahorcamiento y armas. Luego vamos a abundar un poco en datos de Ecuador. Este es un estudio que hicimos con colegas UTE, UDLA, UTEC, lo compartimos entre las dos universidades, lo cual es importante también por el estudio interinstitucional que le hemos hecho con nuestro esfuerzo. Entre el 2001 y el 2015 se atribuyen 13.000 muertes por suicidio en el Ecuador, con una tasa que va entre el 4,1 y 7,1 por cada 100.000 habitantes, muriendo los hombres 3 veces más que las mujeres. En una representación geográfica, las provincias con tasas más altas fueron Carchi, 12,7, Napo, 11,6, Cañar, 11,3 y Azuay, 11. Sobre todo Carchi, Cañar y Azuay tienen esta característica de una alta migración. Y son provincias en donde adicionalmente, según la última encuesta de violencia de género, encontramos que hay mayor tasas de violencia de género. La más baja es Santa Elena con 1,4. También coincide con que es una de las provincias con más bajas tasas de violencia de género. Y a partir del 2015, tal vez por las políticas de seguridad, superó a la tasa de homicidios. 6,3 decíamos apenas la de homicidios. El grupo de prevalencia mayor en adolescentes, como habíamos dicho, y supera ampliamente en ese grupo etario a otras causas de muerte. Los métodos que es importante hablar: hombres ahorcamiento, mujeres estrangulamiento, envenenamiento y trastornos con consumo de sustancias. En relación con otros datos demográficos, es importante decir que quienes más se suicidan son los solteros, en segundo lugar los casados, en tercer lugar personas que están en unión libre. Relación urbano-rural 3-1, primando el sector urbano. Con respecto a la autoidentificación racial, mestizos 9 por cada 100.000, indígenas 7 por cada 100.000 y otros grupos 2 por cada 100.000. Y los meses que ocurren con más frecuencia: enero, marzo y octubre. Hay algunas obligaciones que nos hemos impuesto como Ecuador al ser signatarios de diversos tratados internacionales. Hay un plan de acción de salud mental 2013-2020 que ya no ha cumplido con sus metas. Este plan de acción de salud mental planteaba algunas cosas que van a reforzar el liderazgo y gobernanza del ámbito de salud mental. Hubo hasta hace pocos meses, antes de unos recortes presupuestarios importantes, una gerencia de salud mental que ya no existe en el Ministerio de Salud Pública. Proporcionar en el ámbito comunitario servicios de asistencia social. Hubo esbozos de esto con una política nacional de salud mental que debería ser recuperada. Aplicar estrategias de promoción y prevención, que creo que es donde más nos hemos quedado como país. Reforzar la información y datos científicos. No tenemos líneas de base, todas estas bases o datos que les he dado los hemos construido desde la academia, no las ha construido la autoridad sanitaria. Hay otras metas como ODS, en donde habla de reducir las enfermedades mentales no transmisibles en 1/3, entre ellos suicidio, prevenir y reducir uso de sustancias psicoactivas, aumentar perfeccionamiento y capacitación en personal sanitario. Estas son metas de ODS que ustedes la conocen. Y hay una agenda que la construyó Ecuador y, para colmo, la construyó presidiendo Ecuador. Yo mismo la presidí a las sesiones de OPS. ¿Ya? Y bueno, como buen psiquiatra metí algunos objetivos en salud mental, ¿no? Y en donde tenemos que garantizar esto: asegurar disponibilidad adecuada de personal de salud, que esté calificado, sea culturalmente apropiado y esté bien distribuido. Es una meta que se ha propuesto Ecuador hacia 2030, pero ¿estamos caminando hacia allá? Sería la pregunta. Fortalecer la calidad de la formación de profesionales de salud en colaboración con el sector de educación por medio de sistemas de evaluación y acreditación. Meta 9.3, asegurar el acceso a los servicios de habilitación y rehabilitación integrales, incluido acceso a tecnologías, servicio de apoyo para todos aquellos que lo necesiten, promover la aplicación de estrategias de rehabilitación en base comunitaria. Contribuir a reducir, la meta 9.4, de manera significativa la violencia y su impacto en salud en colaboración con otros actores gubernamentales y no gubernamentales. Recordemos que el suicidio o es consecuencia de la violencia o es causante de violencia adicional. Y meta 9.6, incrementar el acceso universal a servicios de salud mental, incluida promoción del bienestar emocional y sus condiciones favorables, prevención de problemas psicosociales y trastornos mentales,
recuperación mental en todas las etapas de la vida con enfoque de género, intercultural y comunitario. La atención de la salud mental estará integrada en la atención primaria. Y recalco este último párrafo. Es decir, somos suscriptores, nosotros como Ecuador presidimos la construcción de esto en el año 2017, tenemos que encaminarnos a ello y tenemos que tener además la normativa que nos haga paraguas para poder ir construyendo esto. Bueno, pues metas planteadas, ya el mundo en general no cumplió la meta de OMS de decir que reduzcamos un 10% de la tasa de suicidios en países. No solo Ecuador, el mundo en general. Cuando OMS evalúe o evaluemos, porque he sido invitado a ello, a evaluar esto, el mundo tendrá que hacer un mea culpa sobre esto. En el Plan Nacional de Desarrollo actual no hay una meta con respecto a ningún tema de salud mental y las metas ODS las hemos mencionado. ¿Qué hacemos al respecto y qué podríamos aportar nosotros con respecto a el proyecto de ley que amablemente ustedes nos han enviado y que hemos podido revisar? Voy a tener que repetir lo que planteé en las primeras de las líneas de mi discurso. Es fundamental que ningún problema de salud pública esté desarticulado de los otros problemas de salud pública. Porque si tenemos una ley de enfermedades raras, una ley de medicamentos, una ley de enfermedades catastróficas, una ley de hipertensión, una ley de salud mental, etcétera, etcétera, volvemos a la misma fragmentación que ha sido la causante de que el sistema de salud esté complicado por un lado, pero también desfinanciado. Recordemos lo que alguna vez en esta misma sala dijimos: si es que cedemos como país, no el Ejecutivo, no el Legislativo, no el sistema judicial, pero si seguimos cediendo a que cada uno de los medicamentos judicializados sean dados de manera indiscriminada, lo que terminará pasando es que el sistema de salud esté quebrado, como ya está quebrado en Colombia y como ya está quebrado en Brasil. Aquí se trata de sostenibilidad del sistema de salud. Por eso también la normativa que ustedes aprueben como asamblea, en cuanto a todas y cada una de las patologías que legítimamente quieren tener su ley, deben ser manejada de manera sumamente cuidadosa por un lado, y por otro lado con una visión de sostenibilidad del sistema de salud pública. Pero bueno, ¿qué planteamientos habríamos planteado nosotros cuando nos reunimos a analizar? Doctor Cornejo, regáleme 2 minutos, claro, para que después empiece con su planteamiento. Vamos a instalar la sesión porque ya estamos con el quórum, bueno, y ahí sí después le damos el tiempo. Por favor, señor secretario, verifique el quórum reglamentario. Con su venia, señor presidente, buenos días con todas y todos. Vamos a dar inicio a la sesión 046 con la presencia de los siguientes señores y señoras asambleístas. Asambleísta Michelle Dumet. Presente. Presente. Asambleísta Nancy Wamba. Presente. Presente. Asambleísta William Garzón. Presente. Presente. Asambleísta Patricia Enríquez. Presente. Asambleísta Manuel Ochoa. Presente. Presente. Asambleísta Sebastián Palacios. Presente. Presente. Asambleísta José Agualzaca. Presente. Asambleísta Guadalupe Salazar. Ausente. Asambleísta Ángel Simbalenza. Ausente. Asambleísta Wendy Vera. Ausente. Asambleísta Carlos Vera. Ausente. Asambleísta Rosa Verde Soto. Presente. 8 asambleístas presentes, señor presidente. Tenemos con. Gracias. Gracias, señor secretario. Por favor, de lectura a la convocatoria de la sesión 046 de la Comisión de Salud. Con su venia, señor presidente, Quito, 18 de febrero del 2020, convocatoria. Por disposición del señor presidente de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud, doctor William Garzón Ricaute, de conformidad con los dispuestos números 1 y 2 del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el artículo 8 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de la Asamblea Nacional, convoco a ustedes, señoras y señores asambleístas, a la sesión ordinaria número 046, que se llevará a cabo el día miércoles 19 de febrero del 2020 a las 11:30. En la sala de sesiones de la comisión ubicada en el 6º piso oriental del edificio de la Asamblea Nacional, situado en las calles Piedradita y 6 de diciembre del Cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Punto único: recibir en el Pleno de la Comisión de Derecho a la Salud al doctor Fernando Cornejo, director del programa de Psiquiatría de la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE, quien presentará sus aportes y observaciones al proyecto de ley orgánica del Sistema de Prevención del Suicidio en el marco de la construcción del informe para primer debate. Hasta ahí el texto de la convocatoria y el orden del día. Gracias. En consideración el orden del día. Aprobado. Señor presidente, señores asambleístas, me permite informarles también que el día de ayer nos llegó el oficio de la asambleísta Elira Villalba, quien presentó su intención de participar de la sesión del día de hoy.
Gracias, le damos la bienvenida también a la compañera asambleísta Lira Villalba, que es la proponente de este proyecto, y con las debidas disculpas al doctor por la interrupción, continuamos en la sesión. Ya el doctor había estado explicando algunas cosas respecto a las generalidades de este tema y iba a empezar a hablar puntualmente sobre los aportes a este proyecto de ley. Tiene la palabra, doctor. Perfecto, muchas gracias para ir tomándome el último vuelo. Entonces, sería importante ver en esta normativa o cómo integra el legislativo, eso es una potestad obviamente del legislativo, cómo ir integrando dentro de las normativas existentes las diversas propuestas, qué hacer dentro de los diversos ámbitos, y a mí me ha parecido fundamental irlo dividiendo en lo que hacen o las obligaciones que tiene un sistema de salud de hacer. Básicamente dos grandes obligaciones, o dos y media: la gobernanza del sistema de salud y la prestación de servicios de salud. Y vamos a hablar sobre si es que hay una ley de prevención del suicidio o una ley de salud mental, o si esto, en el ideal, debería estar dentro de un código orgánico de la salud con el número de artículos y párrafos que sean necesarios. ¿Qué debería hacerse dentro de la gobernanza? Y vamos a irle pues desmenuzando un poquito a esto. En primer lugar, y creo que es fundamental lo que decíamos hace un momento, no porque esta propuesta o este planteamiento venga de la academia, pero tenemos que garantizar la formación de talento humano que esté en capacidad de solventar los problemas de la población. Si hablamos que a nivel región había apenas 2,1 psiquiatras por cada... ¿cuántos habitantes les dije? 100.000 habitantes, ¿no es cierto? ¿Qué capacidad resolutiva estamos teniendo? Si hablamos que para el estudio de pertinencia del posgrado que dirijo, que presentamos al Consejo de Educación Superior, el Ministerio de Salud Pública tiene apenas 75 psiquiatras para cubrir las nueve zonas. Si hablamos que, por ejemplo, la maternidad Luz Serena Arismendi tiene un psiquiatra itinerante desde el hospital Enrique Garcés, para que vaya una vez a la semana. Si hablamos, por ejemplo, que el hospital Delfina Torres de Concha tiene la plaza, y la partida tenía hasta que yo sabía, pero que no había el personal que vaya. ¿Por qué? Porque no había quien quiera ingresar en el concurso. Estamos hablando de que el déficit de talento humano es importante, y así todas las universidades ofertemos el posgrado de psiquiatría, no va a ser cumplido. Entonces, la normativa tiene que, no voy a llamar a obligar para que no digan que somos coercitivos, pero sí dar mayores refuerzos al sistema de educación superior para que exista formación de talento humano, psiquiatras y psicólogos, y esto implica también que los estudiantes se vean estimulados. Por ejemplo, insisto, la desaparición de las becas a los estudiantes posgradistas hace que no puedan financiarse, así de simple. Formar talento humano también implica temas de capacitación a médicos generales, como habíamos dicho hace un momento, sobre todo en patología prevalente. Esto sí puede estar en una normativa legislativa, y tiene que trabajarse en temas supletorios. El país tiene una política de salud mental. Yo creo que la norma tiene que obligar a la Autoridad Sanitaria Nacional a tener una política de salud mental actualizada, y que además la misma sea desglosada en políticas en las diversas patologías o en los diversos problemas de salud pública. Y de estas políticas también tienen que salir guías, porque una forma importante de mantener lo que decíamos hace un momento, que es la sostenibilidad del sistema de salud, es que mediante las guías uno puede identificar cuáles son los tratamientos de punta en el mundo, que no necesariamente siempre son los más costosos. Entonces hablamos que la ley simplemente nos tiene que guiar a lo que las recomendaciones de Organización Mundial de la Salud vienen diciéndonos desde hace algunos años. Y por último, el trabajo en acceso a medicamentos de calidad, basados en evidencia, ¿sí? Sin, puede ser aquí muy criollo en mi hablar, pero sin novelerías, sino que tengan la mejor evidencia posible, y que además sean lo más eficientes en cuanto a la adquisición
para el Estado. En segundo lugar, hablar de promoción y prevención, que no debería hablar en segundo lugar, sino en primer lugar, que es lo más importante, ¿sí? Y aquí Organización Mundial de la Salud y otros entes son muy claros. El primero es restricción al acceso a medios para el suicidio. Se ha oído aquí hablar a muchos de los grupos ultraliberales sobre la tenencia de armas y la libre tenencia de armas. Esto es un tema fundamental que tiene que estar sobre la mesa, porque en cualquier momento a uno de estos iluminados se le ocurrirá decir libre tenencia de armas para nuestros adolescentes. Y hemos visto, les he expresado hace unos momentos, cuál es una de las primeras causas de muerte. Igual, limitación en acceso a venenos. Mantener temas importantes para distinguir entre el consumidor y el vendedor en cuanto a microtráfico, porque mucha crítica sin sentido y sustento técnico ha habido a la tabla de consumo, cuando en realidad es la mejor forma de prevenir, demostrada no por mí, sino por entidades internacionales, de prevenir al que está consumiendo, ¿sí? Y esto es una forma de restringir también acceso. En tercer lugar, leyes de comunicación, información responsable. Información responsable, y no me voy a meter en el tema redes sociales que es muy álgico, pero sí, por ejemplo, cambios en tipificación en Código Orgánico Integral Penal cuando estamos hablando de incitación al suicidio, ¿sí? Y pasa eso a través de redes sociales, pero también información responsable a través de medios de comunicación tradicionales. Tendemos, y se ha tendido con la reforma de la ley de comunicación, a liberalizar el tema, cuando en realidad lo que se debería es tener mayores espacios de cuidado. Un espacio de cuidado no es tener un programa de 20 minutos en la radio en el horario que menos escuchan los chicos. Limitaciones en consumo de alcohol y sustancias. Yo sí les voy a contar experiencias que tuve cuando fui viceministro de Estado en varias ocasiones. A la industria cervecera, a la industria tabacalera, presionando y presionando para que se vuelva a poner propaganda en los estadios en los días de los partidos de fútbol. Esto tiene que ser firmemente regulado, ¿sí? Y bueno, aquí hay otro tema fundamental, que es el tema educación y otros sectores. El sector educación tiene que tener también mayor personal formado, tiene que tener mayor acceso y obligación a los famosos departamentos de orientación, porque es donde vamos a captar los primeros casos. ¿Los casos los identificamos en la familia? Sí, tal vez. Cuando hay una familia presente o cuando hay una familia que no esté abocada, peor aún con las situaciones de crisis que vimos ahora, con 2 o 3 trabajos donde los padres tienen que sobrevivir. Pero en el sistema educativo sí están los estudiantes 8 y hasta más horas. Y tengo que dar un dato, todavía no lo puedo hacer oficialmente público porque estamos investigándolo todavía, pero en donde las familias que están en el sistema público y los chicos que están en el sistema público de educación están más protegidos que los que están en el sistema privado. ¿Por qué? Porque básicamente tienen un centro o centros de orientación donde hay psicólogos, mientras que en el sector privado solo los tienen los que son colegios de élite, donde hay la capacidad de pago. Los que están en una capacidad media no tienen este acceso. Ojo. Por lo tanto, esta obligación debería estar a nivel de ley. Y por último, un tema fundamental en cuanto a la gobernanza del sistema de salud, que es el tema de vigilancia. No hay datos, como les decía. Estamos construyendo política pública en base a supuestos o en base a datos de la región. Lo fundamental, dirán los salubristas, y aquí habrá algún especialista en salud pública, y coincidirá conmigo, es tener esos datos que nos ayuden a construir la política pública. Y si algo tiene que estar en cualquiera de las normas que ustedes construyan, legisladores y legisladoras, es la obligación de tener una línea de base que es la Encuesta Nacional de Salud Mental. Y cuenten con la academia para ello, ¿sí? Porque la Encuesta Nacional de Salud Mental, que ya se le ha hecho en México, que hay una muy buena experiencia en Brasil, que hay experiencias europeas, nos permitirá saber exactamente qué y cuánto tener. De pronto el censo de 2020 hubiese sido una gran oportunidad para hacerlo en un solo momento, hubiese ahorrado recursos, pero ya no hay chance. Pero bueno, hubo una encuesta nacional de nutrición con excelentes logros que la lideraron un par de buenos científicos, de excelentes científicos que hay. Cuenten con la academia para trabajar en ello.
y de pronto que esté en un cuerpo normativo la obligación del Estado de tener una encuesta nacional de salud mental sería una no solo gran idea, sino nos deba satisfacer necesidades del país y nos deba tener líneas de base obligatorias. Y por último, señores y señoras asambleístas, el tema de prestación de servicios de salud. Acá no hay nada que inventar. Hay un modelo de atención integral de salud planteado en el Ministerio de Salud Pública hace ya algunos años, que además se basa en el modelo de atención en salud planteado por la Organización Mundial de la Salud. Tenemos 3 niveles de atención, ¿sí? Tenemos 3 niveles que cada uno tiene su nivel de complejidad. El Estado ecuatoriano además tuvo algo que muy pocos países en la región, he tenido el honor de estar en la Asamblea Mundial de la Salud representando al Ecuador y he dado cuenta de los avances que ha tenido en salud pública el Ecuador y hemos identificado que tuvo todo el tema de categorización de nuestros servicios de salud, de tipología de nuestros servicios de salud. Es decir, la base está muy bien hecha. Solamente en cualquier cuerpo normativo que ustedes vayan a aprobar, señores y señoras asambleístas, tiene que constar que se involucre la obligatoriedad de que se involucre en el Sistema Nacional de Salud, en el modelo de atención integral de salud y en la prestación de servicios de salud, desde primer nivel de atención al equipo de salud mental. Porque si esperamos a que llegue al psiquiatra, que ya decíamos que los 75 están en hospitales de segundo o tercer nivel, y además regados y además sobrecargados de trabajo, y está complicada la situación, pues si es que me llega vivo el paciente, perdónenme la crudeza de la aseveración, tendré que tratar un paciente con secuelas. Cuando que si es que lo asumo desde el primer nivel de atención, no llega a segundo y tercer nivel. Y si queremos que eso se lo asuma a nivel de costos para el sistema de salud pública, obviamente que me es mucho menos costoso tratarlo en primer nivel que tratar la complicación y al paciente secuelado durante toda su vida. Entonces ese es otro de los puntos fundamentales para el tema de prestación de servicios de salud, lo cual va a implicar ¿qué? Sí, va a implicar que en el presupuesto general del Estado y adicionalmente a ello, en las asignaciones para prestación de servicios de salud, en vez de recortar colegas que como ha pasado en el último año, se incremente el presupuesto para profesionales de la salud. Señores y señoras asambleístas, les agradezco profundamente la invitación. Creo que hemos cumplido el objetivo de introducir con datos duros, con datos mundiales, regionales y locales, construido a través de la mejor evidencia científica posible, que hemos de haberles contado adicionalmente cuáles han sido las metas que nos hemos colocado como Ecuador, no solamente en instancias nacionales, sino en instancias internacionales en las cuales nosotros como país, muchas de ellas hemos liderado. Y por último, dar un par de bullets puntuales sobre los cuales podría enriquecerse la normativa que ustedes trabajen. Obviamente será el legislativo el que decida cuál es la mejor forma de hacerlo. Si hacerlo en un cuerpo normativo solo, de acuerdo además de las dinámicas políticas, porque todos entendemos de ello, en varios cuerpos normativos derivados de un cuerpo normativo, pero temas que son fundamentales y no pueden ser olvidados. Yo les agradezco profundamente y si tienen alguna pregunta, pues estamos a las órdenes. Muchas gracias al doctor Fernando Cornejo por su intervención y su aporte a este proyecto. No sé si algún compañero quiera intervenir. Asambleísta Ira Villalba. Muchas gracias, presidente, señores miembros de la Comisión de Salud. Primero, quiero expresar mi gratitud a todos ustedes porque por fin estamos tratando esta norma que desde el 2018 se ingresó en la Asamblea y que hace meses ya lleva esperando el tratamiento en esta comisión. Yo entiendo las dinámicas que han ido suscitándose, especialmente porque estamos pendientes, y es bueno que sepa, doctor Cornejo, que el Código de Salud está pendiente de votación y que el segundo debate ya concluyó. Por ende, no se puede incorporar nada más que no se encuentre o no se haya debatido dentro del Pleno, y esa es una camisa de fuerza realmente para un proceso que es urgente, que está haciendo, yo diría,
aclamado por el país entero por la situación que se está viviendo en temas de salud mental. Yo quisiera puntualizar un asunto, le comentaba antes de que reinicie su intervención. Realmente hay esta tendencia de querer centralizar la norma en el Código de Salud. Entiendo que también la tendencia vino pues desde el Ministerio de Salud Pública, quizá desde cuando usted, como indica, lo dirigió, pero la realidad es que existen problemáticas que requieren atención especial, no con esto queriendo desarticular el sistema como tal, sino más bien reforzando algunos temas específicos que usted mismo ya los ha señalado, como por ejemplo el tema de que se establezca la obligatoriedad de tener una encuesta nacional de salud mental. Celebro que hay varias coincidencias en lo que usted ha señalado, porque estamos hablando en el proyecto de ley tanto del tema del manejo de medios de comunicación, estamos hablando también de lo que tiene que ver al tratamiento, a la prevención, al fortalecimiento del área de salud mental. También hablamos dentro del proyecto de ley, como usted habrá revisado, el hecho de que se pueda contar con un registro nacional, y a mí me gustaría tener su criterio al respecto, porque hasta el momento lo que tenemos es un registro de la DINASED formal. El Ministerio de Salud Pública no ha aportado con un registro claro, porque no se tenían estadísticas, al menos del primer y segundo nivel, de lo que tiene que ver a los eventos de intentos de suicidio como tal y los suicidios, porque la categorización es distinta. Entonces es indispensable para establecer inclusive política pública, aun cuando usted señale que ya el país lo tiene, es indispensable que las estadísticas se transparenten. Pero además, al ser un tema de salud pública, no se puede tratar de manera desorganizada, desarticulada, y una de las cosas que principalmente propone el proyecto de ley es articular a todas las instituciones, desde luego encabezadas por el Ministerio de Salud Pública, porque no se trata solamente, y usted ha dejado bien transparentado el hecho de que el Ministerio de Educación también tiene que ser fortalecido en esa área, porque son donde se detecta fundamentalmente los primeros rasgos de depresión. En ese sentido, me parece que hay muchísimas coincidencias, que todo lo que usted ha señalado se tiene la intención de que esté en una normativa por una razón fundamental. Y es que si no está en normativa no es exigible, porque por más protocolos que tengan, etcétera, no se están cumpliendo. La articulación entre instituciones no se cumplen porque no tienen funciones específicas al respecto. Podrá ser que el Ministerio de Salud Pública sí tenga obligaciones al respecto, pero no tiene ni los suficientes recursos, ni siquiera humanos, menos los recursos materiales suficientes, porque no se trata solamente del psicólogo. No tienen un espacio donde atender, por ejemplo, temas de psicología en los niveles de atención básico, etcétera. Realmente es muy limitado. Los equipos de atención primaria de salud se supone están compuestos por un profesional del área de salud mental, pero la realidad es otra totalmente diferente. Usted ha señalado una realidad que está latiendo en el país, y son los despidos masivos de los profesionales en el área de salud mental. Tal vez psiquiatras no hayan todos, a pesar de la producción que hayan hecho, si vale el término, las universidades de profesionales en esa área. Pero psicólogos están sin trabajo en el país. Están comiéndose la camisa y ejerciendo pues actividades distintas cuando existe una necesidad de salud mental muy grande como la que ahora mismo existe. Yo quisiera trasladarles a ustedes la urgencia y la preocupación que tengo desde mi nivel de asambleísta y también como pues miembro de una provincia que está siendo absolutamente lacerada por esta problemática. Apenas en los 2 meses que llevamos del año ya van casi 16 casos de suicidio que se han dado, de los cuales 2 han sido niños. La última, una niña de 10 años que se suicidó porque sufría bullying en su establecimiento educativo, una niña de una comunidad indígena que tenía quemada su cara y que sufría bullying y no hizo nada. El Ministerio de Salud, de Educación no hizo nada, teniendo protocolos establecidos en temas de bullying, por ejemplo, no hicieron nada para trasladar estos temas, y lo cierto es que no son suficientes. Que hay un psicólogo por cada unidad de eje, es decir, un psicólogo por cada 3 o 4 establecimientos educativos. Estamos hablando de una población estudiantil de cerca de 3.000 estudiantes con un psicólogo para poder atender este tipo de situaciones. Realmente el país no puede seguir así. Nuestros niños se están matando. El bullying cada vez es más alto en nuestros sectores, y a mí me parece que es fundamental que traslademos el debate a esta mesa, aprovechando también la presencia
del doctor Cornejo aquí con su gran experiencia. A mí sí me parece que debemos desmitificar el hecho de que teniendo una sola norma vamos a tener un sistema de salud pública eficiente, porque no sacamos nada, y con todo el respeto, mencionando a la salud mental en un cuerpo normativo sin desarrollarla como merece. Y hago énfasis en esto, la salud mental es el antecedente inclusive de grandes cantidades de enfermedades a las que ahora el Estado está invirtiendo una gran cantidad de recursos a la vez para poder tratarlas, pero no estamos tratando el tema de origen, que es el asunto de la salud mental, para poder prevenirlo. Así que me parece que es importante trasladar esto y también darle una noticia. Usted hablaba sobre la instigación al suicidio o la incitación al suicidio. Esta ya se tipificó en el Código Orgánico Integral Penal, se encuentra propuesto en este proyecto de ley, pero adelantamos el trámite porque estábamos en las reformas del Código Orgánico Integral Penal y ya tenemos la tipificación de ese delito como tal, como un avance. También logramos dentro del Código Orgánico de Salud incorporar que se declare como problema de salud pública el suicidio. En este país, y usted debe haber mostrado las estadísticas, supongo yo, porque no llegué antes y pido disculpas por eso, pero en este país desde el 2014, solo de los datos que tenemos de DINASED, desde el 2014 hasta diciembre del año anterior teníamos casi 6,000 personas que se quitaron la vida. De ellos la tasa es más alta en niños, niñas y adolescentes. Es la primera causa de muerte violenta de adolescentes en el país. Están muriendo una gran cantidad de personas, y por el tabú que esto significa y por la falta de atención del Estado y por la falta de intención que se tiene también desde los órganos generadores de política pública, estamos dejando morir a nuestros niños y a nuestros jóvenes sin mirar con atención el tema. Hay países que tienen normativas ya en materia de salud mental y esto no ha significado una desarticulación del sistema de salud pública, sino al contrario, positivas experiencias para reducir los índices de suicidios en el caso. La normativa que nosotros hemos propuesto no es un invento nuestro, está construido en base a las recomendaciones de la Organización Mundial para la Salud, que tienen que hacerse normas no solo para el Ministerio de Salud Pública, sino para todos los sectores. Y adicionalmente a eso, también son antecedentes que ya se han dado en otros países, Paraguay, Uruguay, la misma Colombia, que tiene normativas. Yo quiero aprovechar la oportunidad, además, presidente, para pedirles, están 2 proyectos de ley de salud mental pendientes de calificación que hay que pedir e insistir de que se califiquen y se unifiquen, porque no es la idea mía que mi proyecto sea tratado por separado, pero sí que se dé el énfasis y el interés necesario para que la salud mental quede completamente clara en la normativa y sea exigible en todos los niveles. Así que yo les pido de manera particular, ojalá, no enfocarnos en si es necesario no hacer una ley para una u otra enfermedad, sino abordarlo, ojalá, en una sola normativa cuando tratemos el tema de salud mental, en la que está especialmente preocupada la academia, y le tomo la palabra más bien, doctor, para poder con ustedes construir las mejoras que sean necesarias a fin de darle al país y darle a los ciudadanos una herramienta para garantizar la prevención. Usted había señalado además el tema de que hay países que han tomado en consideración el asunto de regular los mecanismos más o menos. El mecanismo, es decir, el control de armas, el mecanismo que se utiliza para cometer el suicidio, o a su vez el tema del uso de pesticidas, que también es gravísimo en este país, es una cosa totalmente desastrosa. Pero adicionalmente es importante que ustedes sepan que el mecanismo más usado para lo que tiene que ver con el suicidio en nuestro país es la ahorcadura. ¿Cómo prevenimos eso si no es con política pública, si no es con atención, si no es con detección temprana de la problemática, al menos en población cautiva como escuelas, colegios, etcétera, donde deben los estudiantes ser sometidos a evaluaciones constantes de su condición de salud mental? Hace unos días un grupo experto en la provincia de Tungurahua había hecho un análisis en algunos establecimientos educativos y muestreo, y nos decían, no sé qué mecanismos utilizaron para determinar, pero que casi el 40% de niños tienen problemas de salud mental. ¡Niños! ¿Qué estamos esperando? Yo digo, para no entender que el tema de salud pública tiene que enfocarse en el asunto de salud mental fundamentalmente. Creo que este es el origen inclusive de la violencia social que tanto daño nos está haciendo como país, y pues a mí me parece que nuevamente
es de reconocer el hecho de que ya, señor presidente, se haya iniciado el tratamiento de esta normativa. A la vez aprovecho la oportunidad para solicitarle se nos permita sugerir una serie de expertos nacionales e internacionales en el tema para que podamos construir no una ley simplemente de prevención de suicidio, sino la mejor ley de salud mental de Latinoamérica y ojalá del mundo. Gracias, presidente. Gracias, asambleísta. Doctor Cornejo. El tema, bueno, no sé, cómo legisle el legislativo, que es elegido por voto popular, es una cuestión del legislativo. Yo como experto solo puedo decir un tema en temas de salud pública, que tiene que haber una ley paraguas y pueden haber normativas de diverso tipo. Para eso hay leyes orgánicas y para eso hay leyes, pues, de otros tipos, ¿no es cierto? Pero bueno. Simplemente es importante que, y ojalá se apruebe el Código Orgánico de la Salud prontamente, porque todos los que estamos relacionados a la salud en el país lo esperamos de hace años, sea cuando estuvimos en la Autoridad Sanitaria Nacional, o sea ahora como académicos y ejerciendo la profesión, en mi caso del ámbito privado. Solo un tema con respecto al registro nacional es fundamental, como ha dicho usted, asambleísta. Debe haber un registro nacional. Lo que ahí sí les sugeriría es que trabajen con la Comisión Nacional de Bioética, que además está compuesta por la autoridad sanitaria y la academia, con el fin de que este registro nacional no sea tentatorio contra ciertas regulaciones nacionales e internacionales. Porque ha pasado en experiencias de algunos países que el registro puede llevar a cuestiones bioéticas complejas. Yo les sugiero ahí que hay una comisión experta en el tema y que sea construida de esta manera, ¿no? Porque, claro, ese es un paciente que es doble o a veces triplemente vulnerable. Entonces, que además va a implicar temas de atención y seguimiento al paciente, que va a implicar temas de confidencialidad, porque estamos hablando en general de un grupo etario muy complejo que son menores de edad y que por lo general, como decíamos en la introducción a nuestra locución, por lo general tienen otros tipos de vulnerabilidad, maltrato, abuso, etcétera. Entonces, yo les sugiero trabajar esto con la Comisión Nacional de Bioética. Tiene la palabra asambleísta Sebastián Palacios. Muchas gracias, presidente. Gracias, doctor Cornejo, por su exposición. La verdad es que nos ha dado muchísimas cifras, datos que, más allá de preocuparnos, nos obligan a actuar y a asumir a este debate con toda la responsabilidad del caso. Sin duda, los problemas de salud mental, como decía Lira, han sido un tabú en nuestro país. Ha tenido a veces que pasar cosas como que se estrene una película de Hollywood que nos llama a todos la atención y nos hace debatir como sociedad esto, en las familias, entre amigos, colegas, la importancia de tomar acciones para resolver estos problemas de salud mental. Me parece que ya hay un marco internacional absolutamente claro, hay compromisos a mediano y largo plazo, pero algo está pasando en nuestro país. Y la pregunta va hacia eso. ¿Ustedes qué es lo que ven? ¿Ven una falta de interés, falta de conocimiento por parte de las autoridades, falta de recursos? ¿Qué es lo que está pasando? Un poco quisiera tener una idea por ahí, incluso para que ustedes nos guíen si es que es necesario que nosotros como asambleístas de la Comisión de Salud pidamos información al Ministerio de Salud, pidamos información al Ministerio de Educación para saber qué está ocurriendo y cuáles son las políticas que se están implementando o las que estén fallando. Eso es importante saber para desde esa base poder construir este proyecto de ley. En cuanto a la forma de lo que hemos escuchado, yo también estaré de acuerdo en que no es positivo, no es adecuado la fragmentación de normas. Sin embargo, en el momento en el que estamos comprendiendo la situación que vive el Código de Salud y entendiendo que este es un problema de salud que debe ser atendido de manera urgente, creo que sí es necesario tener una ley que prevenga los suicidios en nuestro país. E incluso, y tomando en cuenta además que hay otros proyectos que hablan sobre salud mental, creo que más adelante podríamos discutir como comisión si no nos enfocamos en los suicidios como tal, sino en la salud mental en general. Digo, como para no ser tan disperso, tan específico
en una temática. Finalmente lo que buscamos no solo es que las personas, los ecuatorianos, los ciudadanos, no se suiciden, sino que vivan en bienestar, felices. Me llama mucho la atención que 20% de la población sufre depresión. Eso necesariamente nos obliga a actuar. Entonces la pregunta es esa, un poco ustedes, ¿qué es lo que han visto? Evidentemente a través de la encuesta, que hay que hacerla, tendremos datos estadísticos certeros de la población, pero ustedes, ¿qué ven desde la academia? ¿Cómo ven al Estado actuar en este sentido? Y quisiera saber, usted hablaba, doctor, también del deporte, de la relación que hay a veces entre el no practicar deporte con la incidencia en los problemas de salud mental. ¿Tienen datos en torno a esto? ¿Ustedes han podido comprobar cómo el deporte ayuda y promueve para que la salud mental de las personas se encuentre en buen estado? Gracias. A ver, algunos temas. ¿Qué vemos desde la academia? Lo primero es el tema de aplicación de las políticas públicas, porque política pública existe. Creo que de calidad, creo que ha sido revisada por organismos internacionales en su momento, construida con organismos internacionales, pero sí hemos fallado en la aplicación y hay que empezar a hacerla. De pronto sí la normativa que el legislativo puede ir construyendo ayudará a que la política pública tenga mayor capacidad de ser exigida por la población. Pero junto a esto hay que entrar en otro ámbito, que es el ámbito del empoderamiento de la población. Como decía asambleísta, la salud mental es un mito. Yo ejerzo privadamente la psiquiatría y en un hospital privado de Quito, en donde todavía entra con recelo pues el paciente, y la mayoría de mis pacientes tienen depresión, es decir, no es una enfermedad psiquiátrica grave, no se nota físicamente, ¿no es cierto?, pero entran con recelo donde el psiquiatra. O no quieren decir que van donde el psiquiatra. Entonces creo que las políticas educativas en donde reconocer que la salud mental no es un defecto o un problema, sino un derecho, es algo en lo que se puede y se debe trabajar con mucho énfasis, y con mucho énfasis desde la escala y desde el nivel educativo. Y esto implica también y vuelvo al tema de información y medios de comunicación, porque al paciente con salud mental o con problemas de salud mental se lo estigmatiza, ¿sí? Y se lo estigmatiza en todos los espacios, incluido en el espacio político. Porque al primero que dice algo que no nos gusta, en cualquiera de las bancadas, yo ahora no me pongo el color que sí tengo, se le dice loco, ¿cierto? Y hay un tercer problema gravísimo que es articulación. Es decir, en el Ejecutivo existe un problema grave de articulación y que tal vez lo solucionan los famosos comités interinstitucionales. Yo no sé a cuántos he pertenecido durante la vida pública que ejercí, pero que habrá que buscarles una manera de hacerles más eficientes, porque también había el famoso dicho de que si quieres que algo no funcione, conforma un comité, ¿no? Y por último, bueno, el dato del deporte sí. El deporte es un factor protector para muchísimas enfermedades y para los trastornos por salud mental de ida y vuelta. Porque quien no padece un trastorno de salud mental y realiza deporte, tiene un factor de protección importante. Pero quien ya lo tiene inclusive mayores posibilidades de recuperarse más rápido, utilizando menores cantidades inclusive de medicación. Pero vamos por otro lado, quienes tienen problemas, por ejemplo, de adicciones, problemas en donde el núcleo familiar no está integrado, encuentran en los espacios deportivos lugares para tener integración y protección y pues además no integrarse a grupos que pueden ser nocivos para ellos. Entonces, esto tiene que ser integrado en cualquier política pública, ¿no? El tema de fortalecer este tipo de espacios que permiten además ir creciendo en otras construcciones. La Organización Panamericana de la Salud tiene un par de proyectos pilotos, uno de ellos en Perú, en donde se ha destruido pandillas a partir del deporte barrial y con muchísimo éxito. Creo que esto responde a las dos preguntas y creo que es fundamental un tercer tema aquí con respecto al deporte. Creo que la ley del deporte que ustedes han construido y están construyendo, entiendo, reformas,
tiene que ir más hacia abajo que hacia arriba. Está perfecto el tema del deporte de élite, nos representa, pero la mayor cantidad de la población no hace deporte de élite y lo requiere como proceso fundamental para sus momentos de la salud. Gracias. Sebastián. Solamente insistir en algo que decía el doctor y que creo que debe ser algo que tomemos muy en cuenta, y es la atención primaria. Es muy tarde cuando ya llegan los pacientes a hospitales, a clínicas segundo o tercer nivel. Debemos enfocarnos en que puedan tener esa atención a tiempo, más aún considerando, y quiero insistir en ese 20% de población que sufre depresión, porque todos estamos bien. En esta mesa nadie sufre depresión, porque a veces ni siquiera uno lo sabe. De ahí la importancia de que las personas acudan a los centros de salud, que se hagan chequeos continuos y que haya un experto, como bien se ha dicho, que haya una persona que conozca el talento humano preparado para que pueda identificar cualquier problema de salud mental en el primer nivel de atención. Gracias, presidente. Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Rosa Verde Soto. Gracias, señor presidente, compañeros asambleístas. Lira, bienvenida. De igual manera, doctor, un gusto tenerlo aquí. Yo quería hacer unas acotaciones, señor presidente. Primero que nada, como ya se han manifestado algunos compañeros asambleístas, que existen proyectos de ley referente a la problemática del suicidio, hacer algún manifiesto, en este caso para el CAL, para que proceda la calificación y tengamos esos proyectos también aquí en la comisión y poder articular hasta que se tenga votado, ojalá se vote el Código Orgánico de la Salud, que estamos también a la espera. Otra vez se lo sitúa en esta problemática. Luego los compañeros aquí en la comisión hemos de tener la discusión en cuanto a la nueva ley de prevención de suicidios. También para indicar también que sería necesario citar a esta mesa de la salud a la ministra de Salud para saber en específico si existe un plan de acción o plan de contingencia en el momento en lo que nos vamos iniciando este año. Y en mi provincia, en cuanto ya manifestó Lira, los casos que manifiesta el Ministerio de Salud Pública en la provincia de Tungurahua son 14 casos. Eso es un hecho bastante alarmante, sabiendo que estamos en 2 meses de lo que va, teniendo en cuenta el número de habitantes de la provincia de Tungurahua. Primero que nada sería saber si existe ese plan de acción por parte del Ministerio de Salud Pública, qué se está haciendo en este periodo, en este año, para mitigar o disminuir esos índices de suicidio en las distintas provincias. Y también, no sé, sería un llamado al 911, ¿sí? Porque son llamadas de emergencia que reciben en el EQ 911. Pero dentro de este llamado de emergencia están divididos por algunos sectores, bomberos, también el Ministerio de Salud Pública. Y en esa línea de llamadas al Ministerio de Salud Pública no cuentan con un psicólogo o con un psiquiatra que pueda tener la ayuda en ese momento así de inmediato, los jóvenes, las personas en general que tienen este problema de depresión. Eso sería, creo que poder articular una ayuda así de inmediata por parte del 911 sería de manera muy rápida. Muchas gracias. Gracias, asambleísta. Para ir agilitando los pedidos, sí me gustaría que nos hagan por escrito los pedidos, estimada asambleísta. Primero, para pedir la información al Ministerio de Salud, qué es lo que está haciendo referente a esta temática. Y igual al 911, que podamos pedir información. Lo otro, estimados compañeros, como comisión no podemos vía resolución pedir al alcalde que califique algo. Ellos tienen, esa es una responsabilidad de ellos. Yo creo que más bien habría que hablar con los proponentes de esos proyectos para que le insistan al alcalde que les califiquen sus proyectos, y una vez que los envíen acá, pues obviamente serán analizados. Tiene la palabra asambleísta Patricia Enríquez. Muchas gracias, señor presidente. Doctor Cornejo, Lira, bienvenidos.
compañeros asambleístas. Yo tenía una inquietud. Usted habla de que tenemos una cantidad mínima de psiquiatras dentro del país y que en el Ministerio de Salud existen 7, me parece, 75 psiquiatras para las 9 zonas, o sea, para todo el país, en el Ministerio de Salud. O sea, ¿qué hacemos con 75 psiquiatras? Pero sí quisiera saber, dentro de la academia, ¿tenemos suficiente producción de psiquiatras y psicólogos para poder llevar adelante esta enfermedad de la salud mental que tenemos como tercer causa de muerte en el país? Tercer causa de muerte en el país, los problemas de salud mental. Entonces, ¿de qué manera podríamos trabajar eso? Y en políticas públicas, yo estoy viendo acá que dentro del código lo que tenemos es cómo se los va a llevar adelante la enfermedad, cómo se la va a manejar, el proceso de internamiento, si hay ese deseo de la persona enferma de que la ingresen a una casa de salud para sus tratamientos. Son situaciones que la tenemos acá, pero ¿de qué manera se puede eso mejorar a través de su experiencia, doctor? Porque de lo que lo escucho, usted ha llevado adelante ciertos procesos a nivel internacional, dice que el Ecuador lleva como que la bandera en ciertos programas o estudios, ¿no?, que se han realizado aquí y que son como referentes a nivel internacional. Eso me preocupa la gobernanza de salud en cuanto a la salud mental, me preocupa la falta de presupuestos para la red de salud, me preocupa la falta de atención en la atención primaria, me preocupa la falta de personal especializado en la educación, porque ahí, ahora que tenemos los problemas de las familias disfuncionales, cuando los chicos no tienen padre y madre que los apoyen y que viven a veces con personas mayores, esos niños tienen problemas gravísimos. Y de ahí viene el proceso que vemos cada día femicidios. Hoy día veía en la televisión a una mujer que le han apuñaleado 11 veces, ¿no? Y hay el problema que usted decía del alcoholismo y una serie de situaciones que tenemos que prevenir. O sea, ¿dónde está el asunto preventivo que usted nos podría dar la mano para poder avanzar en el mejoramiento del manejo de la salud mental en el Ecuador? Gracias. Muchas gracias, asambleísta. Empiezo por la última pregunta y repito un poco lo que respondí hace un momento. La clave está en la integración entre el sistema educativo y el sistema de salud. Este divorcio entre el sistema educativo y el sistema de salud, en donde además a veces el criterio del distrito de educación es diferente al criterio del distrito de salud, y hasta que se arreglen entre ambos, el niño ya está con niña o adolescente está con un problema serio o ya no está, es lo que debemos evitar. Y para esto se necesita, y esto tampoco es un invento mío, esto ya planteó OPS desde OMS, perdón, desde los 80s, es fortalecer el primer nivel de atención. Sí tenemos que tener un tercer nivel fuerte, es importantísimo la infraestructura en tercer nivel fuerte y hemos avanzado mucho en eso, pero el primer nivel tiene que tener a los mejores profesionales trabajando ahí. Y no hablo solo de especialistas en psiquiatría, los médicos de familia, que hubo en su momento 300, 400 formándose en nuestras universidades con una altísima formación en salud mental. Y esto es hacia donde debemos apuntar, para que el médico de familia no se quede pues en el centro de salud. Él es el que tiene con su equipo integral de salud ir al colegio. Hubo en su momento los famosos técnicos de atención primaria de salud, los TAPS, que eran muy eficientes porque tenían una formación y se iban a territorio a ver a los pacientes. Obviamente que hay que perfeccionar las formaciones, ¿no? En segundo lugar, con respecto al número de psiquiatras, a ver, hay pocos psiquiatras en el Ecuador, la brecha es importantísima. El número de psiquiatras del ministerio, cuando hice este informe, que es de hace 2 años, era 75 contratados en ese momento.
no sé cuántos hay en este momento, no puedo decirlo, el ministerio lo sabrá decir, pero básicamente hay que formar más. ¿Qué ha hecho la academia? Todo lo que ha podido. Recordemos que en el año 2000, antes de la emisión de la Ley Orgánica de Educación Superior, había 0 oferta de posgrados en salud en general. A partir de la emisión de la Ley Orgánica de Educación Superior, el reglamento de régimen académico, etcétera, hay una oferta actual de aproximadamente entre 90 y 100 posgrados. Lástima que ya no está vigente la de algunos posgrados de psiquiatría importantes, como los de la Universidad Central. Está cursando, pero no abrió nueva corte. Universidad de Guayaquil está cursando, pero no abrió nueva corte porque no han presentado nuevos proyectos al CES. El único vigente en este momento es el posgrado que yo dirijo, que va a abrir 5 cortes más, o tiene autorización para ello. Y yo esto no lo veo como competencia. Mientras más trabajemos en conjunto, mucho mejor. Porque yo puedo formar 2 estudiantes, no puedo formar más por calidad de educación. Lo mismo en las otras universidades. Y tenemos que llegar a tener, según los cálculos que yo planteaba, en al menos unos 5 o 6 años, formar al menos 300 psiquiatras para poder cubrir la brecha inicial. Pero esto, obviamente, si es que seguimos hablando del autofinanciamiento de los estudiantes, va a ser muy difícil que todos quienes quieren o tienen la vocación de hacerlo lleguen a ello. Porque calculen ustedes que tienen que financiarse en promedio un posgrado, $22,500 en cualquier universidad pública o privada. Eso es lo que cuesta a precio sin que la universidad gane nada. Y que tienen que estar tiempo completo, no pueden trabajar aparte porque tienen que hacer guardias, ¿no es cierto? Y que no tienen ningún tipo de estipendio. Es decir, el Ministerio de Salud tiene que volver a dar las becas a los estudiantes posgradistas, porque además trabajan en los centros de salud, hospitales del Ministerio. Y con respecto a los ingresos que usted mencionaba, asambleísta, en los hospitales, esto forma parte de otro ámbito, ¿no? Y que es un tema muy delicado de discutir. Bueno, aquí con el abogado Mejía, que me acompaña, que es experto en temas del Estado, escribíamos recién un artículo científico sobre qué hacer para el ingreso compulsivo. Es decir, para el ingreso de un paciente que no quiere ingresarse, pero que representa riesgo para sí, para terceros. Que no creo que sea un tema de discusión en esta mesa en este momento, pero sí tiene que estar en una ley de salud mental, porque abarca temas bioéticos, abarca temas de autonomía, y en algún lado tiene que constar. Porque si no, el médico que lo ingresa compulsivamente corre el riesgo de luego ser demandado por ingresar a un paciente que en realidad estaba en riesgo para sí o para terceros. Entonces esto habría que analizarlo en otro espacio, pero tiene que en algún lado constar y es una realidad que hay que discutir. Asambleísta Nancy Wamba tiene la palabra. Gracias, presidente. Bienvenida, compañera Lira Villalba, a nuestra comisión. Invitados que hoy nos acompañan, doctor Fernando Cornejo. Realmente su exposición ha sido muy clara, estos temas son importantes, hoy son problemas sociales realmente que todos debemos involucrarnos. Qué bueno que la academia lo esté haciendo, que esté investigando sobre todo. Yo me quiero referir precisamente al tema que usted lo ha topado, en el tema de las adicciones, porque precisamente pueden ser estas las que conduzcan a los ciudadanos, ciudadanas, y más aún ahora que vemos que las adicciones están más en un peligro inminente de tenerlas, pues los adolescentes, hasta casos de niños hemos visto y que realmente es preocupante. Como políticas públicas en la anterior administración había los recursos, incluso se implementaron estos CETATs, los centros precisamente para tratar el tema de las adicciones. Hoy ustedes ven que hay un recorte importantísimo, no solamente en el tema de los presupuestos, sino también en el tema de los despidos indiscriminados en la atención de salud. Y además en el tema de los TAPS, que usted lo ha mencionado con claridad, precisamente eso habíamos hablado y tratado hace unos 15 días y estuvo presente aquí la ministra de Salud, a quien le habíamos conminado pues la importancia precisamente del tratamiento de las personas que realizan esta atención primaria en el territorio como tal y que ellos tienen realmente una capacitación a través de varios institutos con los cuales han podido llegar a tener su profesión y que en el modelo de gestión que se había instaurado como política pública en el Ecuador, se había establecido que tienen que llegarse a cumplir una meta de 10.000 TAPS y lamentablemente hoy tenemos apenas 1.500 TAPS, de los cuales hoy precisamente que ya entramos al mes de
de marzo, presidente de la comisión, yo sí le pido por favor que estemos pendientes de este tema, porque la ministra se había comprometido en revisar precisamente la renovación del convenio como tal, más aún que hoy una persona que tiene la experiencia nos ha manifestado que es la importancia de tener ese acceso al ciudadano a ese primer nivel de atención, donde aún más nos dice que debe estar gente más profesional, con el cual incluso se generaría un ahorro importantísimo de recursos económicos en el tema de prevención, a la cura que estamos hablando, que esto es ya posterior. Y en ese sentido, presidente, yo solicito, por favor, nuevamente que se dé un seguimiento estricto a ver qué es lo que ha pasado con este tema de los profesionales, de los TAPS, y además hacer también un acercamiento y pedirle a la ministra, y si es que tengo que hacerlo por escrito lo haré, cuál está haciendo el mecanismo, el funcionamiento y con qué recursos están funcionando los ETAD, que era tan importante en el momento de tener y obtener un turno para las personas que precisamente son adictas. Y les hablo esto desde que también conozco el campo, por ejemplo, de los temas de las personas privadas de libertad, por ejemplo. Ahí hay un alto índice precisamente de personas que se quitan la vida, precisamente porque son las personas más depresivas. Usted, doctor, en términos ya médicos, clínicos, psiquiátricos, debe conocer con más claridad cuáles son las patologías precisamente de la persona que pierde su libertad, la persona que no tiene de pronto un abandono total de la familia y un abandono incluso hasta del sistema completo de todo el Estado ecuatoriano como tal. Y en ese sentido, pues sí es importante que se traten estas leyes que obedezcan a las problemáticas de salud mental que estamos teniendo. Más aún con esta ola de cosas que tenemos a través de las redes informáticas, de todo lo que las incidencias que pueden tener adolescentes y todos en general, la sociedad, en el tema de generar propagandas visuales que vayan alineadas a querer a una persona incidir en su actividad, ya sea deportiva, ya sea educativa, y que tengan otra línea para acercar las adicciones. A eso me quiero referir, a las adicciones como tal. Usted decía que cuando trabajó en el Ministerio de Salud, entiendo, era una de las personas que realmente era firme en el tema de la publicidad en los escenarios deportivos, nos decía. Y en ese sentido, pues, como política pública debe estar enmarcada, y también en el tema relacionado o cómo se correlacionaría con el tema de la salud mental. En eso yo quisiera que por favor nos explique, doctor. Y, presidente, nuevamente dejo planteadas las peticiones hacia el Ministerio de Salud. Gracias. Gracias. Asambleísta, yo creo que aquí, y aquí soy sumamente radical en lo personal al menos, en este planteamiento hacia las recomendaciones de OMS. Las recomendaciones dicen tabaco, nosotros como Ecuador hemos avanzado en algo, en tabaco, en la figurita de la persona con alguna enfermedad o lesiones. Sin embargo, las recomendaciones más radicales de OMS dicen tabaco sin marca y con la envoltura negra. Desestimula el consumo más que la figurita con adicciones. Eso debería constar en algún cuerpo normativo. Es recomendación de Organización Mundial de la Salud. Es prevención y es promoción. En cuanto a escenarios deportivos, simplemente en escenarios deportivos, bueno, ya está en la normativa y se refuerza en el Código Orgánico de la Salud, si no estoy equivocado, al menos de los proyectos que he leído, no puede hacerse ningún tipo de promoción de bebidas alcohólicas, y ahí, total, se debería hablar del tema de las bebidas de moderación famosas. Ninguna bebida es de moderación. El expendio de bebidas de moderación en estadios u otros escenarios donde se haga actividad deportiva estimula el consumo. ¿Sí? Y ese estímulo de consumo empieza porque el papá, yo voy al estadio de liga, el mejor equipo del país, con mi hija todos los fines de semana, y mi hija ve cómo consumen libremente cerveza los diversos otros padres, ¿no es cierto? Y ahí le lanzan luego la botella a Carlos, ¿es cierto? Entonces eso tiene también, hay que ser radical en esto y va a ayudar mucho. Asambleísta José Agualsac.
señor presidente y colegas asambleístas. Yo sinceramente me he quedado asombrado con la información que ha proporcionado el doctor Fernando Cornejo sobre el dato de los suicidios en el Ecuador, que cada vez van en aumento, y eso es una preocupación del país, y una preocupación especialmente de la atención de los gobiernos, porque las políticas públicas están establecidas. El tema son de los gobiernos que vienen cada 4 años, unos con una visión más social y otros con visión más privada, ¿no? Lo particular, y eso también dificulta, porque también se convierte en un problema social, problema social acompañado de la pobreza, acompañado de un montón de elementos, ¿no? Entonces yo considero que es un tema preocupante, y por eso también el tratamiento de esta ley del sistema de prevención de suicidios es importante y urgente, diría yo, y también todo el respaldo a la asambleísta Lira Villalba por la propuesta, que es importante. Yo lo que quería hacer una pregunta es, a ver si doctor nos podría ayudar con datos, la relación étnica-cultural, ¿no es cierto?, con los problemas mentales, particularmente con los suicidios en concreto. Esta pregunta la hago en relación a los temas de pueblos y nacionalidades y de la ruralidad también. Con este estudio que hicimos entre la UDLA y la UTE, con respecto a autoidentificación, ¿no? De eso déjeme encontrar el dato. Mestizos, la tasa es 9 por cada 100.000, indígenas 7 por cada 100.000 y otros grupos 2 por cada 100.000. Esa es la tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes, y con respecto a autoidentificación. Mestizos 9. Gracias. Por eso es importante solamente que en el censo, por favor, no cambien por el tema de la autoidentificación, porque vamos a perder toda esta data. Ahí... Bien. ¿Algún otro compañero? Asambleísta Lira Villalba. Gracias, presidente. Una última consulta. Quisiera saber cuál es el criterio suyo en relación al acceso a la medicina psiquiátrica. Saber cuál es el criterio que tienen, cómo se podría mejorar el tema. Sabemos que ahora es limitado, además es costoso el tratamiento y la medicina. ¿Qué criterio tienen ustedes al respecto? Y también, ¿qué pensarían de la posibilidad de generar una obligatoriedad para que los seguros privados también pues asuman lo que tiene que ver o cubran lo que tiene que ver con salud mental? Excelente pregunta, mi apreciada asambleísta. Primero, vamos con los seguros. A pesar de la ley de seguros y medicina prepagada que existe, que ya habla que tiene que haber cobertura a los pacientes con enfermedades psiquiátricas, esto no se está dando. Y Superintendencia debería controlar. No está cubriéndose a todos los pacientes, aduciendo preexistencias. Y esto implica que el paciente privado no se atienda, y esto satura el sistema público. Así de simple. Entonces, o hay que mencionarlo, o Superintendencia tiene que controlar mejor, o hay que buscar una forma. Esto es de seguros, ¿no? Y esto nos permitirá que, en caso de ser privado, que exista mejores coberturas. A ver, yo les voy a dar datos. Yo trabajo en el hospital metropolitano. Ningún psiquiatra trabaja con seguro. ¿Por qué? Porque simplemente el seguro no lo cubre, ¿sí? Y por otro lado, el tema y esto deriva en medicamentos, porque el medicamento psiquiátrico en general no es barato, y se toma toda la vida, o se toma durante largos periodos, y el seguro no cubre. El problema va por otro lado también, el tema de dispensación, prescripción y dispensación. Funciona muy bien, y hay que reconocer cómo el ACES ha trabajado en esto, en que los famosos recetarios controlados para sustancias psicotrópicas, son las benzodiazepinas, se expendan de una manera mucho más rápida. Antes era un drama, y hay que reconocer que ahora es todo en línea y el médico solo retira. Es muy bueno, y ha bajado la venta indiscriminada de estas sustancias en las farmacias, pero también otro tipo de sustancias, y me refiero a antidepresivos, me refiero a hipnóticos, me refiero a anticonvulsivantes. No están o están siendo dispensados sin receta médica en las farmacias, ¿sí? Vamos a la vueltita, vamos ahorita si quieren, y consigámonos un antidepresivo, y lo conseguimos.
cuando esto tiene que ser manejado por un médico y médico especialista. Lastimosamente se perdió el tema antibióticos hace semana con la emisión de un reglamento que tenía serios defectos en el Ministerio de Salud y su posterior derogatoria por esos motivos, una oportunidad de oro para tener un buen reglamento de prescripción, en ese caso de antibióticos, y que debería ir acompañado también para el caso de este tipo de medicación que es de uso delicado, ¿sí? La obligatoriedad de la receta y la retención de la receta en farmacia posterior a la dispensación es un mecanismo que ayuda a que se mejore el uso de medicamentos y que haya uso racional. Con una resolución ministerial que diga, resolución debería ser, ¿sí? Una resolución ministerial que te diga, de esta manera se prescribirá antibióticos, antidepresivos, hipnóticos, así será la receta, y en la farmacia habrá obligatoriedad de retención de la receta para que se haga un cruce. Esto, tantas tenía, tantas vendí. Por otro lado, que se dispense la receta completa. Que ese era el gran error que tuvo el ministerio en esto de antibióticos, porque decía, se podrá dispensar parcialmente si no tiene. Me da lo mismo, pues, ¿cierto? Y póngale un sello de dispensación parcial, el paciente no le regresa. Se dispensa completa la receta, porque esa es la prescripción del médico, y te garantiza cumplimiento del tratamiento, ¿sí? Porque si no, en caso de antibióticos, me siento bien a los 3 días, dejo el medicamento y por lo tanto resistencia. En el caso de todos mis medicamentos, me siento bien a la semana, y que es probable, pero tengo mayor recidiva de síntomas en algunas patologías, ¿sí? Entonces, fundamental. Y eso sí es normativa supletoria, ¿sí? Asambleísta Ángel Simales. Gracias, señor presidente, compañeros asambleístas. De lo expuesto últimamente, yo quiero comentar lo que aquí en la comisión, quienes opinan desde el otro lado, lo han dicho, y que en base a aquello hemos trabajado un Código Orgánico de Salud. El gran problema en la salud pública es las resistencias a medicamentos, y eso todos lo sabemos. Resistencia que se debe en su gran mayoría a automedicación. Quien entrega la medicación, quien vende la medicación sin tener una receta médica, es el principal actor dentro de este problema grande que tiene el país y digamos que gran parte de América. Pero tenemos que trabajar desde la realidad también, porque si el paciente no tiene para cubrirlo todo la receta de antibiótico y tiene la buena intención de querer curarse, consciente de que puede generar una resistencia y que posteriormente sí lo va a cumplir, porque no podemos generalizar que todos lo vayan a hacer de esa manera, pues tenemos que darle una posibilidad. Debe existir una posibilidad, porque no vamos a pensar que todos están queriendo hacer lo mismo. Y en ese contexto también tenemos que trabajar. Y esto va principalmente por el tema de antibióticos. Gracias, presidente. Gracias, asambleísta. ¿Algún otro compañero? Bien, solo 2 cosas para terminar. Decirle al doctor Cornejo que primero agradecerle por su presencia y por su aporte, que creo que es fundamental. Ojalá nos pueda pasar por escrito, por favor, el aporte a este proyecto de ley. Creo que la experiencia que usted tiene es importante. Y lo otro, decirle a la compañera Lira que si tiene en lista invitados que quieran ser recibidos en la comisión, que nos pase por escrito para coordinar a través de Secretaría la comparecencia de ellos. Eso es. Como un punto nada más de información a los señores miembros de la comisión, que nos hemos puesto de acuerdo con los proponentes de las leyes orgánicas de salud mental, que en este caso es el asambleísta Tayano y la asambleísta Serrano. Vamos a dirigir una comunicación al CAL para pedir la priorización en el tratamiento, desde luego, para que ustedes estén al tanto del tema. Y sí, presidente, tenemos una lista ya. Como hemos esperado bastante, tenemos algún trabajo preparado para que ustedes puedan evaluar ahí a quién se pueda invitar en diferentes áreas, ¿no? Muchas gracias, más bien, presidente, por atender el tema. Bien. Y si no sé si habrá algún cronograma para nosotros poder ajustar o dependerá del número de comparecencias.
Depende del número de comparecencias, igual, de hecho hacemos un cronograma nosotros, entonces esta es la primera sesión y ya estaremos a conocer a los compañeros cuál va a ser el cronograma de trabajo. Perfecto, muchísimas Listo. gracias. Bien, habiendo agotado el orden del día, siendo las 13:12, clausuramos la sesión. Muchas gracias. Se toma nota, señor presidente. Siendo las 13:12, se clausura la sesión 046.